¿Listos? Bueno, ahora sí ya empezamos aquí por este lado. Voy a guardar aquí. Buenas noches a todos. Listo. Y vamos a continuar entonces con nuestro tema de procesadores. Una de las características que toca tener en cuenta a la hora de manejar procesadores y cuando veamos más labor, pero pues voy a aprovechar esta imagen. Uy, se cerró. ¿Qué pasó? Ah, pero esto es la sesión de Google, perdón, creí que me había desconectado de la sesión. Esta es la sesión de Google, listo, de mi correo. Mm, bueno, listo, ahora sí, volvemos a la imagen otra vez. Bien, eh, es que recuerden que nosotros tenemos pues unos elementos que están actuando en conjunto y estos elementos pues digamos que están representados en la parte superior. ¿Sí? En este caso, el procesador, que es la unidad central de procesamiento, la memoria RAM, que está por aquí, y los dispositivos de entrada y salida, que son dispositivos, por ejemplo, como el mouse, el teclado, etcétera. Esos dispositivos pues se consideran dispositivos de entrada y salida. Eh, Todos estos dispositivos se tienen que comunicar. Entonces, para comunicarse, pues hay una serie de caminos, hay unos circuitos con una serie de caminos y esos caminos por lo general los conocemos como los buses. Entonces, aunque esto es un poquito más de la parte de labor, pues esos buses tienen que ser utilizados por varios de los componentes. Entonces, toda la información no es que vaya directamente entre dispositivos como de la CPU directamente a la memoria, sino que tiene que atravesar pues una serie de caminos y esos caminos pues son los buses. Entonces, el término de bus pues se refiere a esos caminos que mueven esa información entre dispositivos. ¿Sí? Entonces, digamos que si aquí hubiera, no sé, un puerto PCIe, ¿sí? Con una tarjeta colocada ahí, una tarjeta, supongamos que una tarjeta, no sé, con un puerto de red, o una, no, una tarjeta de video, pongamos video, que ahí sí es más común encontrar video. Y a ese video se le tiene conectado un monitor, pues todo eso sería el recorrido, ¿no? Este dispositivo de entrada y salida debería tener una conexión del monitor hacia la tarjeta está conectada en el puerto PCIe y ese puerto PCIe pues tiene unas conexiones internas dentro del board. Entonces el bus de sistema pues es bastante importante. Casi siempre lo separan en estos tres elementos, de que hay un bus que me permite manejar señales de control, hay un bus que me permite manejar direcciones, ¿sí? Cuando yo almaceno, por ejemplo, en la memoria, almaceno en ciertos espacios que tienen una dirección y el resto de la información pues lo movemos a través del bus de datos. Entonces, digamos que visualmente usted lo puede ver como un solo bus, pero pues hay unos trabajos especiales que tienen los buses. Algo para permitir el control de ese envío de información, algo que me va a mover las direcciones donde están almacenados los datos y otro bus que me va a mover los datos. Entonces hay una relación también a través del bus para conectar, por ejemplo, un procesador al resto de los componentes. ¿Sí? Entonces eso va a tener pues efectivamente un bus de datos. Mi procesador también tiene una serie de partes que son bastante comunes. Entonces hay unas partes bastante comunes en cada uno de los procesadores, ¿sí? Puede ser que tengan más, menos, pero pues casi siempre son unas partes pues bastante comunes. Por ejemplo, esta que aparece aquí en la parte superior, mm, que dice ALU, ¿sí? Se llama la unidad aritmético-lógica, y esta partecita que es la ALU, casi siempre se encarga de hacer operaciones matemáticas. Entonces recuerden que estos son una serie de componentes que pues pueden hacer unas operaciones pues bastante básicas, ¿no? Y las operaciones básicas que nosotros conocemos, por ejemplo, como suma, resta, esas son operaciones muy básicas, aritméticas, que se pueden realizar y que pues hay un componente especial que se encarga de esa parte. Eh,
como esas no son las únicas operaciones, hay otro componente que se llama la FPU o la unidad de punto flotante. Y esa unidad de punto flotante, si ustedes se acuerdan, cuando estábamos viendo la parte de números, tenemos una parte que tiene dígitos decimales en las operaciones, ¿sí? Y esas operaciones pues son bastante especiales cuando nos aparece este componente de decimal. Entonces ese punto flotante pues básicamente se refiere a esas operaciones que tienen esa coma y que tienen esos decimales adicionalmente, ¿sí? No son números enteros, pero sí pues tienen números decimales adicionales. Y son operaciones pues un poquito más complejas de realizar. Por eso hay un componente pues eh, que se encarga de esa partecita. ¿Listo? Bien. Claro, hay unas cosas más de aritmética que son un poquito más complejas, pero pues tienen que ver también con esas dos unidades. Cuando yo almaceno información temporal, ¿sí? Que viene de la RAM, recuerden que nosotros utilizamos una memoria caché. Entonces, aquí es cuando empieza a aparecer la memoria caché. Por aquí miren que hay una memoria caché, por aquí hay otra memoria caché, ¿sí? Y por aquí hay otro pedazo de memoria caché. ¿Listo? Eh, ¿Por qué tienen esas L? Porque eso se llama un nivel, ¿sí? Y las memorias caché, por ejemplo, pueden ser de varios niveles. Por ejemplo, L3 también. Eh, ¿Qué pasa con estas memorias de caché? Por ejemplo, esta que está aquí, que es la caché de nivel 1, eh, es la memoria pues más rápida de todas las tres, ¿sí? La más lenta, por supuesto, sería la L3. Pero asimismo recuerden que esa velocidad también tiene una parte contraproducente y es en la cantidad de información que se puede almacenar. Entonces esta L1 pues es la que almacena menos información y la que almacena más información pues es la L3. ¿Listo? Entonces esos dos elementos, esos tres elementos pues son niveles de memoria, ¿sí? Una más rápida que la otra y por supuesto una que tiene más espacio de almacenamiento eh, y otra pues menos espacio de almacenamiento. Digamos que son pasos para mover la información, ¿sí? Habrán pasos que necesitan pues una velocidad bastante rápida y primero pues lo recibe la L3 y después la L3 lo puede estar pasando eh, a los siguientes niveles, ¿sí? Es como un filtro. Eh, Recuerden que la memoria RAM es la que nos suministra la información y la RAM es la más lentica, si la comparamos con la caché. Entonces aquí vamos aumentando de velocidad hasta llegar allá a las unidades de punto flotante y las unidades aritmético-lógicas. ¿Bien? Entonces, ese sería como el que nos suministra la información, esa caché. También hay otros componentes que casi siempre aparecen en los procesadores, ¿sí? Que es una unidad que maneja el control pues, de todo el sistema, digámoslo así, eh, de todo el procesador completo, como la parte principal de control. Hay uno que se dedica a las instrucciones. Recuerden que las instrucciones son las órdenes que nos están llegando a nosotros para ejecutar. Entonces, pues todo se basa en instrucciones. Todo lo que nos llega a este procesador, pues básicamente son instrucciones que tenemos que ejecutar. Las instrucciones se almacenan en un espacio también antes de ser procesadas que se llama un registro, ¿sí? Eso se ven como si vinieran las instrucciones pues almacenadas en un documento, digámoslo así. Entonces eso se llaman los registros. Eh, y por supuesto, debe haber una unidad también que controle pues todo lo que entra y lo que sale. Tanto lo que se va a ingresar para que lo opere el procesador, como los resultados que salen del procesador y se van a parar otra vez a la RAM. Entonces, esos movimientos de información, pues también tiene una unidad especial que administra la entrada y la salida de la información. Esa sería la unidad que se encarga pues de gestionar todo lo que se mueve a través de el componente que teníamos anteriormente que se llama un bus. Entonces esa unidad pues se va a encargar de controlar todo eso que está entrando y saliendo del procesador. Por supuesto aquí no está mencionando los núcleos, pero hagan de cuenta que esto es un procesador y pues estas unidades aritmético-lógicas, las de punto flotante, los registros, ¿sí? Pues van a ser duplicados varias veces y esas veces pues van a ser los núcleos que tengamos dentro del procesador.
Entonces esas partecitas pues son a veces importantes porque las mencionan en algunas de las definiciones. De pronto de cómo funciona el procesador, pues van contándonos cuáles son esas partes y qué es lo que hace. ¿Bien? Bueno, en general, ¿qué es lo que pasa aquí con el procesador? Para que también tengan un poquito de idea, eh, nosotros empezamos con algo muy grande, tenemos un programa de software, ¿sí? Y ese programa pues en algún momento lo ejecutamos. Digamos que en este momento estamos ejecutando el navegador, ¿sí? Entonces ese programa de software, que en este caso es el navegador, entra en ejecución. ¿Listo? Para que lo podamos poner a funcionar, él empieza a crear unos procesos pues bastante grandes definidos dentro del sistema operativo. Y esos procesos pues están compuestos de muchos subprocesos. Recuerden que esa palabrita por aquí de subprocesos la habíamos visto en unas características del procesador anteriormente. Entonces, para manejar un proceso pues yo lo puedo dividir en partes. Es como si le diera pues a ustedes un trabajo y les dijera, bueno, son 4 personas para hacer el trabajo. Entonces pues ubiquen qué es lo que toca hacer y pues pueden repartirse el trabajo, ¿sí? Para saber pues cuáles son las responsabilidades. Digamos que aquí ya es como la división de lo que vamos a hacer en conjunto. Esa división pues tiene para hacerlo, ¿sí? Para ir a crear, por ejemplo, un formato, pues hay como un procedimiento, hay una forma de hacer las cosas. En este caso son las instrucciones, ¿sí? Yo quiero, por ejemplo, dibujar un cuadrado en esta hojita. Para hacer esto, pues tuve que haber seguido una serie de instrucciones, ¿no? Por ejemplo, no sé, presionar el clic pues tiene que darle una instrucción al puntero para que ya él sepa que efectivamente eh, pues van a empezar a escribir. Después empecé a hacer una línea recta hacia abajo, se dio cuenta que tiene que haber movimiento, ¿sí? Bueno, y hay varias series de instrucciones hasta que por fin pues terminé dibujando todo el rectángulo. ¿Listo? Entonces todas estas instrucciones pues son las que toca hacer para cumplir con lo que estamos necesitando, ¿sí? A la hora de tratarlo, las instrucciones también se pueden dividir en algo que se llaman hilos, ¿sí? Realmente esto lo conocen como hilos de proceso. Hilos de proceso. Y recuerden que el proceso pues está por aquí arribita, ¿sí? Antes de dividir en subprocesos, pues básicamente está un proceso que es bastante grande, ¿sí? Esos hilos de proceso sí se parecerían como a los subprocesos, ¿sí? Y esto es lo que realmente maneja el procesador, hilos, ¿sí? Él maneja hilos de proceso. Entonces el hilo de proceso es como si fuera un pedacito de los procesos pues más grandes. Entonces es como si fuera un tejido. El tejido está compuesto por hilos. Entonces pues él lo que va a tratar primero son los hilos, ¿sí? Y a medida que va tratando los hilos pues se va creando todo el tejido completo. Entonces básicamente pues eso es como eh, digamos de dónde sale estas palabritas que por ejemplo nos hablan de subprocesos, instrucciones, ¿sí? Y por qué el procesador pues termina atendiendo directamente las instrucciones, ¿sí? Que están pues tratadas a través de esos hilos, ¿sí? Por eso es que ellos hablan de esas instrucciones, no hablan del procesador se encarga de ejecutar el programa tal, porque eso sería como muy grande, ¿sí? Ellos ya les interesa como más instrucciones eh, y más procesos a la hora de la terminología, ¿sí? Para hacer esto, pues existen digamos que dos formas bastante comunes. Eh, yo tengo algo que hacer, digamos que esto es lo que tengo que hacer, digamos que esto es un proceso, este cuadrado, es un proceso grande, ¿sí? Y la idea es que cuando yo lo divida en subprocesos, pues esto se vuelva más pequeñito, ¿sí? Más pequeñito de tratar, como si yo hubiera dividido ese rectángulo en varios cuadraditos. ¿Listo? Recuerden que está las operaciones de aritmético lógicas, la ALU, y la unidad de punto flotante, la FPU. Cada uno haciendo operaciones pues un poquito, unas más complejas que la otra, ¿sí? La idea es que a la hora de hacer este proceso o hacer el tratamiento de subprocesos, pues todo se vuelva más sencillo, ¿sí? Entonces, va a haber una tecnología dentro de los procesadores que es capaz de entender, digamos, un subproceso así grandecito, ¿sí?
y lo puede tratar y lo puede mandar a operar aquí a donde corresponda, a la ALU, a la FPU, donde sea. Y hay otra arquitectura de procesadores que lo que hace es tratar las cosas pues un poquito más sencillas, ¿sí? Como si dividiéramos ese proceso y lo tratáramos por partes más fáciles de tratar. Entonces, dentro de las arquitecturas, no solo es que nosotros hablemos de 64 bits con respecto a las instrucciones o 32, sino que también tratamos pues las cosas con respecto a la arquitectura de cómo se tratan esas instrucciones dentro del procesador. Si se tratan de forma reducida, ¿sí? O un poquito más complejas. ¿Listo? Entonces, esas dos formas de arquitectura también existen. Y ahí es cuando hay procesadores que se llaman RISC, eh, que son los que se encargan, digamos, de tratar esas instrucciones de forma reducida. Y la CISC o la CISC, que es la que los procesadores que, pues, en vez de funcionar de forma reducida, pues tratan las instrucciones un poquito más complejas. Digamos que los dos son procesadores, solo que pues tienen como dos formas de actuar, ¿sí? Uno pues digamos que prefiere tratar las cosas de forma más sencilla, ¿sí? Y el otro pues es capaz de tratar las cosas pues un poquito más complejas. A la hora de hablar de instrucciones, ¿no? Complejas en porque aquí pues está todo el contenido de pronto de la instrucción y aquí lo está tratando como por separado y lo trata ya algo así como divide y vencerás. Entonces, esa es una forma de arquitectura que también aparece. No muy mencionada, pero básicamente todos los procesadores pues los diseñan de esa forma. De forma de arquitectura RISC o arquitectura CISC. ¿Listo? Eso ya depende del fabricante. Hay fabricantes que se casan pues con uno de esos tipos de arquitectura y todos los procesadores pues se vuelven, por ejemplo, RISC. ¿Sí? Y la forma de operar dentro del procesador pues es con instrucciones reducidas, ¿sí? Y las trata de a pedacitos y después pues arma todo el conjunto, digámoslo así. Entonces, esos son parte de las arquitecturas también, basadas pues en el tratamiento de esas instrucciones inicialmente. No solo pues la arquitectura que hemos visto de 64 bits, pues también existe como arquitectura. Ahí ya tenemos dos en la parte de procesadores. Bien, mmm, aquí tenemos una imagen que es donde está mi procesador, ¿sí? La unidad de control que es la que se encarga pues de administrar todo el procesador. Por aquí está la ALU, ¿sí? La unidad aritmético lógica, y por aquí la información que trata la ALU que se llaman los registros. Es como un gráfico bastante sencillo, ¿sí? Eh, Se ingresa información, vamos a suponer que aquí hay, por acá en un lado hay un teclado, ¿sí? Y ese teclado pues envía información al computador. Entonces va a hacer el ingreso de información o de instrucciones a través, partiendo desde el teclado, ¿sí? A través de una unidad de entrada al procesador y aquí es donde se va a operar todo. ¿Sí? Aquí es donde se van a operar las instrucciones. ¿Qué pasa en el momento en que yo opere las instrucciones? Pues la idea es que ellas salgan, ¿no? Se vaya de pronto si usted digitó un texto en el teclado, pues aparezca el texto en pantalla. ¿Sí? Entonces eso es una de las cosas que irían de salida del procesador. Y la idea es que pues la información o los datos en algún momento pues tengan que complementar toda esa labor de ingreso de información. Realmente pues muchas son datos, ¿sí? Y otras son las formas de hacer las cosas, como las instrucciones. Y entre esos dos pues es lo que tiene que operar el procesador. Por eso es que hay varios componentes pues involucrados ahí en la parte operativa, ¿sí? En la parte de realizar el proceso. No es tan fácil, pero pues hay muchas cositas que están involucradas. Por ejemplo, miren que aquí está en la parte inferior la caché, ¿sí? La caché pues está involucrada en el paso entre el procesador y el resto de la información, que en este caso sería la memoria RAM. Ahí en la parte inferior pues está la memoria RAM, ¿sí? La que más guarda información, la que más guarda datos de programas, pues es la memoria RAM. Y ello se lo tiene que suministrar al procesador a través de la caché. Y por eso es que esta grafiquita pues tiene una relación contándonos pues cómo es que son las cosas. En el caso de las instrucciones, pues son las flechitas negras. Entonces hay instrucciones para hacer las cosas desde la entrada, ¿sí? Instrucciones que se manejan
entre la memoria, porque aquí realmente es donde se almacenan las instrucciones, la mayoría, y pues el procesador tiene que estar intercambiando esos cambios en las instrucciones. Si ya están ejecutadas, si ya están en funcionamiento, pues él tiene que estar pendiente de todas esas instrucciones. ¿Listos? Entonces esta es una relación como de dónde van los datos y dónde van las instrucciones y cómo tienen esa relación en cada uno de los componentes, para que la tengan presente. Claro, esto es un poquito más complejo, pero pues toca leerlo un poquito más. Aquí es donde varias de las tecnologías que van a leer pues se encargan de aparecer, ¿no? Para mejorar las cosas. Por ejemplo, aquí hay una tecnología que les había mencionado que se llama Hyper Trading, y ese Hyper Trading pues está trazando las cosas como si fueran hilos de proceso o como si fueran subprocesos. ¿Listo? Inicialmente, eh, sin la tecnología, que es esta parte superior, ¿qué pasaba? Pues iniciaba a un, digamos que un hilo de proceso o un subproceso, eh, que es este que está marcado como número uno, y todos los recursos del procesador pues se utilizaban para tratar ese proceso. ¿Sí? Por supuesto, ¿qué pasaba con los demás procesos? Pues esos iban en cola. Y entonces, digamos que los recursos iniciales se trataban para el primer proceso y pues ya cuando se ejecutaba el proceso, pues ya seguía el siguiente. ¿Sí? El que está en cola sería en este caso el de la flechita naranja. Entonces, digamos que había una cola para tratar cada uno de los procesos o los subprocesos que se enviaran. Mientras que con tecnología HT, ¿sí? En este caso este es el HT, esa tecnología lo que hizo fue decirle al procesador, ¿sí? Que en vez de utilizar todos los recursos propios del procesador, ¿sí? Pues iba a haber elementos o espacios que no se iban a utilizar, ¿sí? Y que se podrían aprovechar en cuestión de recursos, ¿sí? Todos estos espacios amarillitos que están aquí, digamos que son los que no se utilizaron, ¿sí? Y los que se utilizaron, pues son los de color azul. En este caso hay, digamos que muchos recursos desperdiciados. Para eso quisieron, pues, decirle al procesador físico, ¿sí? Al procesador físico, por aquí le voy a colocar al procesador físico, que en este caso es uno, que se comportara como si tuviera dos procesadores. Entonces aquí ya se empezaron a duplicar los procesadores. Pero esto lo hace de forma lógica. Entonces, eh, en la parte física usted va a ver un solo procesador, usted va a instalar un solo procesador, pero cuando usted entra al sistema operativo, realmente lo que tiene son dos procesadores lógicos internamente. Entonces, esa tecnología hizo que, digámoslo así, lógicamente yo ya tuviera en vez de un procesador, pues tuviera dos. ¿Sí? Estos fueron los principios de toda esa cantidad cuando salieron de núcleos o ese principio de núcleos. Pues inicialmente intentaron fue duplicar el procesador de forma lógica. ¿Qué pasaría en este caso para, pues con esa duplicación de procesadores de forma lógica? Pues que un procesador eh, lógico va a tratar un hilo y el otro procesador va a tratar otro hilo al mismo tiempo. No va a haber una cola tanto de espera. Si estamos hablando de esos dos hilos que estamos tratando de solucionar. Y por supuesto los recursos pues nos funcionan. ¿Sí? Hay un suficiente espacio en los recursos para tratar los dos hilos. Eso hace que la velocidad pues básicamente se duplique y en vez de estar sacando en un momento pues la solución a un tratamiento de un hilo de proceso, pues mire que aquí ya estamos duplicando la respuesta. ¿Listo? Y estamos haciendo dos cositas en el mismo tiempo. Entonces esa tecnología pues tiene ya que ver con todo eso que estábamos hablando anteriormente. ¿Listos? En este caso, pues esta fue una de las que vimos hace muchos años aparecer y todavía, pues, todavía funciona, ¿no? Digamos que esto es un núcleo, ¿sí? Y si yo tengo 8 núcleos, pues hay 8 núcleos que hacen exactamente lo mismo, que funcionan como dos procesadores lógicos. Cada núcleo, pues, se duplica, digámoslo así. ¿Listos? Entonces, en vez de tener, no sé, 8 núcleos físicos, pues realmente lo que tengo son 16. ¿Sí? O puedo tratar, eso sí es lo otro que estábamos viendo ayer, puedo tratar dos procesos por cada núcleo.
o 2 hilos de proceso por cada núcleo, ¿sí? Y por eso es que nos aparecían estos números duplicados. La cantidad de núcleos y la cantidad de hilos que puedo procesar. Por eso es que esto pues es bastante interesante tenerlo en cuenta. Y esto es una de las tecnologías que hacen ese tipo de cambios. Esta de nombre es de Intel, ¿no? Para que lo tengan presente. Y por otro lado, pues no significa que no haya una tecnología similar a Hyper-Threading en AMD, también puede hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Solo pues que le van a poner otro nombre. Y por otro lado, pues también se puede influir eh, en no solo el procesador, sino se puede influir en los buses, ¿sí? Por aquí estas líneas grises representan los buses. Los buses entre el procesador, que aparece aquí, este del centro es el procesador, y aquí aparece la memoria. Y aquí, por supuesto, pues aparecen otros chips eh, dentro de la board. Entonces aquí esta tecnología de AMD, ¿qué hacía? Básicamente mejorar el uso de los buses, ¿sí? Él ya se enfoca es en el transporte, se enfoca es en el que mueve el transporte, que en este caso es el bus. Y va a tratar también de hacer lo mismo, a mejorar el funcionamiento del bus, ¿sí? A tratar de que el bus que estábamos utilizando, digámoslo, eh, todo el conjunto, ¿sí? Enviando, por ejemplo, en el primer momento enviando información y en el segundo momento recibiendo, ¿sí? Eh, Eso hace que se alterne, digamos, el envío y la recepción. Y en vez de utilizarlo de esa forma, por ejemplo, podríamos cambiarlo, ¿sí? Y parte del bus que esté haciendo en un momento el envío y otra parte haciendo la recepción. Por eso, pues, estas operaciones se podrían hacer al mismo tiempo, ¿sí? Y esas son también otras formas de manejar, pues, o de mejorar las tecnologías. Por supuesto, lo que hacíamos en un momento, eh, eh, que era solo, digamos, el envío, ¿sí? Y teníamos que esperar el otro momento para hacer la recepción, pues ya lo podemos hacer al mismo tiempo en un solo momento. Hablemos de tiempo, pues digamos que en el mismo tiempo que yo hacía, eh, que en este momento estoy haciendo 2 operaciones, pues anteriormente solo podía hacer una y tenía que esperar el doble de tiempo pues para hacer la siguiente operación. Entonces, esta tecnología sí es de AMD, ¿sí? Y se enfoca más eh, en los buses, ¿sí? Y en mejorar cómo se mueve la información a través de los buses. Entonces, esas tecnologías o esas modificaciones que ustedes encuentren también van a ser pues propias de las marcas, ¿no? Y los nombres van a ser propios en las marcas. Por ejemplo, eh, voy a ir por acá a AMD, ¿sí? La página que teníamos anteriormente de AMD. Ya les muestro. Bueno, aquí en la página de AMD, básicamente es este símbolo que aparece aquí. Por aquí hay una opción de procesadores, ¿sí? Son muchos productos los que hace esta empresa, pero nos estamos yendo un poquito más hacia la parte de procesadores. Ayer habíamos visto la de Intel, ¿sí? Esta vez estamos viendo la de AMD. Y pues hay muchos sectores. En este caso están los computadores de escritorio, los portátiles, las estaciones de trabajo, que son equipos pues más, eh, digamos que con mejores características que los de escritorio, ya más acercándose como a los servidores. Y después pues viene el segmento de servidores, ¿sí? Todos estos son procesadores para esos equipos. Bien. Y aquí pues hay otras opciones que uno puede mirar. Por ejemplo, aquí hay una que dice tecnologías. Habrá otra forma de encontrarla en Intel, pero pues aquí en AMD pues vamos a aprovechar y ver esta parte de tecnologías donde está ubicado. Ven que aquí aparece tecnologías AMD para procesadores. Lo que aparezca aquí son nombres, ¿sí? Y va a haber una referencia al nombre y va a haber una referencia a lo que hace. Por ejemplo, aquí habla de una arquitectura que se llama CDNA, hay una que se llama aquí Infinity, ¿sí? Todos estos son nombres de tecnologías propias eh, de AMD, ¿sí? Y los nombres pues son propios de AMD. No es que esto está, por ejemplo, esa tecnología que dice ahí seguridad de AMD Pro, pues sea lo mismo en Intel, ¿sí? Tendrá otro nombre distinto si se están enfocando a la seguridad, ¿sí? Entonces, esa partecita sí es propia. Y cada una de las partes que aparecen aquí
pues son nombres de tecnologías que se han implementado con los procesadores, ¿sí? Para manejar, por ejemplo, el rendimiento, para mejorar ciertas cosas, ciertos componentes o ciertas acciones que realizan los procesadores. ¿Listo? Entonces todo esto es parte de las tecnologías y por eso es que tienen tantos nombres. Como recomendación, aquí hay un artículo que está en la parte casi a final, que se llama Introducción a los semiconductores. Entonces, acuérdense que los semiconductores es el material con que se hacen los transistores que viene internamente dentro del procesador. Entonces ahí nos cuenta un poquito sobre esos semiconductores y sobre la construcción. ¿Listo? Por ahí también nos habla de algo que se llama la ley de Moore, que ya habíamos pues mencionado anteriormente. ¿Listo? Esta es la página de semiconductores. Por aquí nos cuenta cuál es el proceso. ¿Sí? Fuera de que hay si no estoy mal ahí en la guía, hay un video de cómo es el proceso, básicamente es como es un proceso general. Y por aquí el proceso pues va primero en la parte de diseño, eh, en la parte de la gente que diseña cómo va a ser la estructura del procesador. Después viene la manufactura, que es donde aparecen unas creaciones de un círculo que aparece ahí que se llaman unas obleas. Y esas obleas pues realmente tienen muchos procesadores internamente. No es que una máquina haga solo un procesador a la vez, sino que hace múltiples procesadores al mismo tiempo. ¿Sí? Y después pues lo que hacen es separar de esta oblea cada una de las partes y mandarlas pues a un empaquetado. Entonces aquí por eso aparece la parte de package, que es el empaquetado, y van pues colocando los componentes que estaban creando, los colocan dentro del procesador. Prueban los procesadores y efectivamente después hacen los envíos al usuario final. Entonces esto es digamos que como la cadena de producción que tienen los procesadores. ¿Sí? En el video pues se centrará más aquí a la parte de manufactura, eh, mostrando pues que cómo hacen ese proceso o cómo se ve digamos ese componente cuando está en el proceso de manufactura. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y aquí al final, ¿dónde era? Ah, sí, mira, aquí nos habla por ahí de la ley de Moore, ¿sí? Al final. Por eso les recomiendo ese artículo, ¿no? Que nos cuenta un poquito, pues, cómo es la ley de Moore en general, por si de pronto no lo han visto. Eh, que trata, pues, de la evolución de los procesadores. Aquí hay una comparación en esta imagen. Eh, voy a rayar un momentico acá. Un procesador eh, creado en 1971, ¿sí? O con una arquitectura que nos permitía pues crear un circuito dentro del encapsulado. Eh, por aquí hay uno del 2019 en comparación y por aquí hay uno que están pensando a futuro crear. Entonces, digamos que esos son comparaciones de tamaños. Claro, la arquitectura en micrómetros es bastante grande, ¿sí? Comparado con la que tenemos actualmente en nanómetros. Estos son los últimos procesadores de AMD en 5 nanómetros. Eh, pero pues anteriormente era la arquitectura pues no alcanzaba ese tamaño tan reducido. Anteriormente pues eso hacía que el componente fuera mucho más grande. Por eso esa evolución pues eh, va a ir reduciendo la arquitectura, cómo crean esos procesadores y cómo diseñan esos circuitos internamente. Y esta es una comparación pues como diciéndole, bueno, miren cómo era un procesador o cómo era la arquitectura anteriormente tan grande y hasta dónde vamos en este momento. ¿Listos? ¿Y cómo va a ser a futuro? Bien, ese sería pues uno de los siguientes pasos. En este momento estamos aquí en 5 nanómetros. Bueno, y un poquito más grande. Bien, entonces esa es una comparación y por eso pues aquí les recomiendo esta parte de la ley de Moore, que nos habla un poquito de cómo es esa ley. Bien, bueno. Dentro de esta página aquí en el área de procesadores, también pues tenemos la sección de escritorio, ¿sí? Y como pasaba con Intel, aquí también tenemos familias, ¿sí? Aquí tenemos la Ryzen, que es una familia bastante grande, que es la que se maneja ahora, la Athlon, que todavía existe, ¿sí? Son familias que se tienen de procesadores. Entonces aquí nos muestra un poquito separado.
pues cuáles son las familias, ¿no? Digamos que hay una variación entre este Ryzen que dice Threadripper y este que está solito, ¿sí? También de funcionamiento, y eso hace que las dos familias son separadas. O esta que tenga gráficos. Eh, Fuera de manejar el procesamiento normal de una máquina, estos procesadores pues también tienen incluida una parte que maneja gráficos exclusivamente dentro de ella. Entonces va a haber unos núcleos del procesador que se van a encargar exclusivamente de la parte gráfica. Y esa parte gráfica pues es uno de los trabajos más grandes también del computador. Por eso es que pues está incluida dentro de este procesador. Bien, bueno, miremos un procesador por aquí. Aquí habla de unas especificaciones de procesadores, ¿sí? Y las familias. Miren, por aquí hay una tablita que habla de las familias. Eh, los AMD Series A, mm, digamos que son bueno, digamos que eso es variado, ahí está entre la gama baja y la gama media. Estos Athlon también son un poquito variados entre estas dos gamas de gama baja y media. Digamos que los Ryzen son la alta, ¿sí? Y por aquí hay otra familia que se llama la serie FX. ¿Listo? Entonces, estos son como las distintas familias que tenemos para eh, los procesadores de PCs normalitos, de computadores de escritorio. Bien. Aquí, pues en la parte inferior hay los distintos modelos. Aquí sí nos muestra pues cuáles son los modelos que tenemos. Eh, por ejemplo, seleccionemos los Ryzen. Y aquí nos muestra, por ejemplo, el primero que aparece aquí. Dice AMD Ryzen Threadripper 3990X. Voy a seleccionarlo y nos va a mostrar pues una parte de la información de ese procesador. Lo que estábamos viendo que son las especificaciones del procesador en Intel el día de ayer, pues aquí lo estamos viendo con AMD. ¿Listo? La cantidad de núcleos, mire, aquí aparece el número de núcleos de CPU, bastante. Los hilos de proceso, mire que son el doble. La velocidad base del procesador, 2.9 GHz. Lo que va a aumentar mm, es hasta 4.3 GHz. Esto es como la parte máxima. Y aquí miren que hay una indicación, ¿no? Dice, el aumento máximo de los procesadores AMD Ryzen corresponde a la frecuencia máxima que un solo núcleo de procesador puede alcanzar cuando ejecuta una carga de trabajo de un solo proceso a ráfagas. Digamos que un proceso pues bastante complejo. El aumento máximo varía en función de diferentes factores, incluidos entre otros la pasta térmica, que es parte de la refrigeración, el sistema de refrigeración, ¿sí? Acuérdense que también hay refrigeración líquida, por ejemplo, que nos comentaba uno de sus compañeros que también nos las mencionaba por ahí. El diseño del procesador y la BIOS. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la BIOS y la UEFI? Esa partecita también influye en las motherboard. Aunque no hemos visto motherboard, pero sí, esos son componentes que también influyen. El último controlador de chipset de AMD, las actualizaciones del sistema operativo, mire que hasta el software también influye en la velocidad máxima. Y por aquí, pues ahí uno obtenga más información sobre cómo se llegaría pues a unas velocidades tan altas. Entonces, esta es información que se puede seguir. Vamos a presionar aquí donde dice obtenga más información. Y aquí nos cuenta cómo mejorar el rendimiento con precisión, ¿sí? Y una tecnología propia de AMD, esta que dice BOS 2. ¿Listo? Entonces, si el procesador pues maneja una tecnología para mejorar el rendimiento, pues ellos le pusieron el nombre que se llama Precision BOS 2. ¿Sí? O en este modelo manejan eso. No es que tienen que ser en todos los modelos y en todos los procesadores, no. Tocaría mirar pues si se puede mejorar la velocidad con alguna tecnología propia para ese procesador. Bien, aquí hay unas descripciones, cómo se maneja o cómo se acelera. Son varias cositas que toca tener en cuenta. No es una sola, no es solo el procesador y ya eso se puede acelerar y se puede hacer overclocking, sino que eso pues requiere de varios componentes que funcionen al mismo tiempo. Por ejemplo, lo que estábamos hablando de la pasta térmica, del sistema de refrigeración, bueno, de ventiladores, todo eso va a influir
en el proceso de poner a trabajar al procesador pues en una velocidad muy alta, en de forzar al procesador en el momento que se necesite pues acelerarlo. ¿Sí? Inclusive ellos ahora pues no le dan la libertad a la gente que lo modifique como quiere, sino que le crea el propio software que hace las modificaciones. Entonces ya estos fabricantes hacen su propio software y les dicen, bueno, si usted quiere poner a acelerar este computador, tiene que cumplir con una serie de condiciones, el procesador tiene que cumplir ciertos elementos y tras de eso tiene que instalar un software que yo le doy para que usted pueda pues hacer ciertas modificaciones, ¿no? Por supuesto en estos elementos, ¿no? En flujo de energía, bueno, en varios elementos que se hacen modificaciones. Y esto pues ya requiere de un software especial que ellos mismos están suministrando. Ya no es que llegue un software por allá de X persona que no sabemos cómo lo hizo, dónde lo hizo, y que empiece a forzar a mi procesador, no. Aquí ya el mismo software pues se va a encargar de modificar. ¿Listos? Entonces por eso es que estas tecnologías y mirar pues esa parte es bastante importante. Esos símbolos que aparecen ahí que les había mencionado ayer, estos símbolos de interrogación, pues me dicen otras cositas adicionales. ¿Listo? ¿Cuánto tiene de caché? Mírenlo acá, caché nivel 1, caché nivel 2, miren que es más grande, 32 megas, y la caché 3, miren que es mucho más grande, 256 megas. ¿Sí? Tres tamaños distintos. Por lo general ustedes se darán cuenta que la caché L1 pues es la más pequeña. ¿Sí? Entonces, igual todas las tres van a funcionar, pues van a hacer su trabajo eh, dependiendo qué es lo que tienen que hacer en ese momento. La construcción es esta parte que aparece aquí donde dice CMOS. Esta es la forma de construcción del chip. ¿Sí? Miren que está en 7 nanómetros. Y pues estas son indicaciones más del circuito electrónico. Compatible con PCIe 4.0. El package o el paquetado también tiene esta referencia. El empaquetado del procesador se llama STRX4. Esa es como la forma que ellos se mencionan el empaquetado del procesador. La potencia, miren acá está la potencia que consume, 280 vatios. La temperatura máxima que soporta, 95 grados centígrados. Bueno, por aquí habla de la compatibilidad de sistemas operativos. Eh, la compatibilidad con memorias, mire aquí aparece DDR4. ¿Sí? Maneja 4 canales de memoria DDR4 y las velocidades de las memorias deben ser superiores a 3200 MHz. Entonces tocaría buscar cuáles son las memorias DDR4 eh, superiores a 3200 MHz, ¿sí? O que tengan esa velocidad de funcionamiento. Bien, por aquí, bueno, aquí ya nos habla de unos términos un poquito más de referencia, ¿sí? Bueno, la fecha de lanzamiento, por aquí salió en el 2020, ese procesador ya está viejito. Eh, bien, y este pues es parte de la información, ¿sí? La familia que parece, mire, AMD Ryzen Processor, esta es la familia. La línea de producciones son los Ryzen Threadripper, ¿sí? Eso es básicamente cómo viene. Cómo viene la caja, mire, aquí viene el procesador en caja, box set, lo venden por separado. Y estas son unas referencias que vienen dentro de las cajas. ¿Listo? Eh, no es que nos muestre mucha más información, tocaría buscar pues información dentro de la página, pues para ver qué otras cosas tiene. Ah, bueno, aquí nos muestra que hay una tecnología asociada, ¿no? Esta que se llama AMD Zen y esta que se llama Master. ¿Sí? El Master es para hacer la tecnología que estábamos hablando ahorita para hacer overclocking. ¿Sí? Bien, aquí no es que estos señores nos cuenten mucha más tecnología, si es así ya toca empezar a buscar eh, por separado, ¿sí? Eh, qué es cada una de las tecnologías, o ellos también pues nos cuentan ciertas cositas. Por ejemplo, miren que aquí está el empaquetado, eh, o es donde se coloca, digámoslo así, la referencia donde se coloca el procesador, pues tiene que ser la misma referencia del empaquetado. Entonces ahí por eso nos hablan del socket STRX4, ¿sí? Porque las dos referencias tienen que ser tanto en el procesador como en la board, porque los dos pues tienen que ser instalados. Si no es esta referencia en el procesador o no es la referencia en la board, pues ahí no vamos a poder instalar. ¿Listo? Entonces aquí sí ya nos cuenta pues cositas separadas
sobre el procesador. ¿Listos? Inclusive, mire, aquí nos están relacionando unos videitos como de publicidad. Cierto que yo no puedo correr videos de YouTube porque si no me bloquean la, la, la edición. ¿Listo? Pero pues ahí, bueno, ahí aparecen videos, ustedes pueden mirar esas partes de los videos. Entonces, especificaciones pues bastante importante, y no es que nos cuente muchas, pero sí podemos empezar a llenar pues o a leer pues ciertas partes que ya no son bastante eh, conocidas, digámoslo así. ¿Listos? Bueno, eh, de ayer les había quedado eh, por mencionar algunas referencias sobre se, se les puede hacer overclocking, en este caso de Intel. Eh, y en este caso, pues aquí hay un documentico o, un, o una referencia de cómo se puede hacer overclocking a un procesador Intel. Por supuesto, más abajo está la referencia. Todo esto nos va diciendo pues qué es lo que es el overclocking, qué pasa con el overclocking, ¿sí? Eh, cómo se manejan pues ciertos parámetros que tienen que ver con el funcionamiento del procesador, y que esos parámetros pues se pueden manipular para hacer que el procesador pues digamos que funcione mucho más rápido de lo que normalmente pues viene diseñado, ¿sí? Entonces ahí es donde veíamos las referencias de los procesadores y los que se le puede hacer overclock, eh, básicamente en Intel, eh, pues tienen un nombre, ¿sí? Y son los que tienen estas letras al final, la K y la X. Entonces a esos procesadores sí se les puede hacer overclocking, eh, o se le puede modificar si estos están, digamos, diseñados para que les puedan hacer overclocking. Las demás referencias o las demás letras de la referencia, pues no están diseñados para hacer overclocking. ¿Listo? Aquí también hay un software, por aquí, por aquí dice software y herramientas. También ellos diseñaron un software para hacer ese overclocking, entonces propio de Intel, y pues que manipula pues ciertos parámetros que permiten hacer overclocking, ¿sí? Entonces por ese artículo pues uno puede leer cositas bastante interesantes sobre el overclocking, y mirar que hay una aplicación que por ejemplo me permite hacer overclocking y es propia del fabricante, y es diseñada pues para sus procesadores, en este caso Intel, ¿sí? Entonces estos son elementos que me pueden servir. Bueno, este softwarecito es bastante útil también para poner a funcionar el procesador y para hacer pruebas. Este CPU-Z, aunque es una herramienta supremamente sencilla, también me permite hacer unas modificaciones bastante útiles, ¿sí? Y ver pues unos ciertos parámetros. Todo esto son herramientas de software que me permiten ver parámetros. Estas pues las pueden ver en el siguiente trimestre como herramientas de software, ¿sí? Entonces miren que aquí también nos cuenta esa parte. Entonces ese documentico pues bastante importante, ¿sí? Esto se vuelve un poquito más complejo con los nombres y con esas referencias que habíamos visto de la K, de las letras que se manejan eh, para identificar los procesadores. Pero como siempre, aquí hay pues información sobre cómo es que miran los nombres, ¿no? Cómo comprende uno los nombres de los procesadores y de los elementos. Entonces, por ejemplo, bueno, esta gráfica no es que sea muy chévere de ver. Eh, Aquí nos está contando más por el nombre, con la familia, los Intel Core, eh, el modificador que es un Intel Core i9. eh, por aquí nos dice que los dos primeros valores de este símbolo que aparece, de este nombre, los dos primeros me hablan de la generación, ¿sí? Recuerden que también ya hemos hablado de la generación. Eh, un número de código para un procesador también adicional, y la letra al final o el sufijo al final pues que me indica de tantos letras pues cada una qué es lo que hace. Por ejemplo, aquí hay unos que dicen H, por aquí está la K, hay unas letras que aparece la F, la G, ¿sí? Bueno, otras que aparece como la X, ¿sí? Y cada uno me dice qué es. Por ejemplo, la H. La CPU con una H con sufijo pertenecen a la serie H, una serie potente de procesadores para computadores portátiles, ¿sí?
aquellos que buscan una buena CPU para gaming deberían tener en cuenta algunos otros sufijos. Entonces, una de las cosas que ya sabemos con la H, pues es que es un procesador diseñado para portátil. ¿Listo? Bueno, la K que ya sabemos que es un sufijo que utilizan para overclocking, entonces los que tengan al final la K, como este modelito que aparece acá, el 11900K, pues este procesador sirve para hacer overclocking. ¿Sí? Este sí funcionaría con overclocking. ¿Listo? La F, un sufijo que indica una CPU que no tiene gráficos integrados. ¿Se acuerdan de la parte de gráficos que manejaba AMD? No es que Intel no maneje también la parte de gráficos internamente, solo que hay procesadores pues que la manejan internamente y otras que no la manejan internamente. En este caso los F pues no manejarían la parte de gráficos dentro del procesador. La G sí manejaría los gráficos internamente dentro del procesador. ¿Listo? Entonces ahí ya hay una parte muy especial del procesador que se dedica a la parte gráfica, ¿sí? O a tratar las operaciones que tienen que ver con la parte gráfica, ¿sí? Pero ya dentro del procesador. Mientras que aquí en la F pues le toca hacer el trabajo a otro componente diferente, fuera del procesador. Puede ser un chip que se dedique a solo la parte gráfica o puede ser una tarjeta aceleradora gráfica que haga ese trabajo. Pero en este caso pues está fuera de la CPU. Mientras que aquí sí puede tener incluida pues una parte de gráficos. ¿Sí? Esa es una de las cosas también que me cuentan muchos de estos fabricantes. Antes no era tan fácil encontrar eso y pues a uno le tocaba empezar a esperar eh, que alguien sacara un documento haciendo todo el resumen, ¿sí? O bueno, porque también esta información aparecía en inglés, entonces vaya usted léala en inglés, tendría que saber pues esa parte, ¿listo? Por ejemplo, aquí hay una persona que hace un blog, por aquí la hizo, bueno, esto está un poquito desactualizado, pero este se tomó el trabajo de hacer un resumen de toda la parte de Intel, ¿sí? Y por acá hizo uno más actualizado eh, para la parte de AMD, ¿sí? Entonces él ya hizo el resumen de lo que estábamos viendo ahorita y empezó a decirnos, mire, aquí hay una serie FX de AMD y le empezó a contar pues qué es lo que hacen cada los números de referencia, ¿sí? Por aquí hay una de Athlon, una serie que se llama, bueno, la serie A es APU, los Ryzen, mire aquí aparecen los Ryzen, eh, los que tienen la parte gráfica metida dentro, que serían los APU Ryzen, bueno, y otras variaciones que son los Pro. Entonces, ahí él ya hizo la resumen. Ah, bueno, aquí están los Threadripper que estábamos viendo anteriormente, que son otra familia, otra de las variaciones. Bien, entonces él ya hizo pues un resumen de básicamente pues cuáles son las familias y los procesadores y cómo se identifican todos esos procesadores. ¿Sí? Entonces, no es que uno se la tenga que saber toda y saber qué significa cada letra de, de los números que uno encuentra en el Ryzen, por ejemplo. Aquí que uno diga AMD Ryzen 5 Pro, pues no sabemos qué será el Pro, ¿sí? De pronto ni el Ryzen, pero pues podemos de pronto investigar, ¿sí? Y de pronto nos identificamos que es esta GE dentro de esa referencia del Ryzen Pro. ¿Listo? Aquí nos las debe contar de pronto en resumen por algún lado. Entonces, estas personas pues también terminan haciendo ese tipo de trabajos y a veces le facilitan a uno el trabajo de identificar las cosas. ¿Sí? Para que lo tengan presente, pues también es otra forma de encontrar las distintas referencias de los procesadores. ¿Sí? Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Son bastantes nombres, no nos podemos poner a mirar nombre por nombre, pero sí podemos de pronto cuando nos encontremos un nombre de un procesador, pues tratar de relacionarlo a una familia y mirar de pronto si hay alguna tecnología asociada a esa familia. ¿Sí? Y pues ya lo vamos a consultar, por ejemplo, no sé, en AMD o en Intel. Ahí sí ya buscamos el procesador específico para ver las características especiales. ¿Listos? Preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones, preguntas, dudas. Los enlaces se los estoy copiando en el chat, ¿no? Para que el que los quiera mirar, ahí se los estoy copiando en el chat. ¿Listo?
Vamos a ver si encuentro por aquí unos unos procesadores en foto. Bueno, miremos los Intel y miremos PGA para mirarle para verle unas imágenes. Listo. Con respecto al empaquetado, los empaquetados son bastante únicos. Entonces va a haber muchos procesadores que tengan sus propios empaquetados. ¿Qué es el empaquetado? Pues es la forma física en que encontramos un procesador. ¿Sí? Básicamente eso se llama un empaquetado o un package. Eh, como ha medido o cuando han ido variando los procesadores a través de los años, pues hay muchas referencias de empaquetado. ¿Sí? Hay muchas referencias de empaquetado. Pero básicamente uno puede definir unos empaquetados pues generales y saber por lo menos que hay pues unas referencias que uno puede empezar a encontrar dentro de los paquetes. La referencia más básica es uno basado en este tipo de procesador. Si ustedes se dan cuenta, ese procesador tiene una serie de pines, ¿sí? O unas paticas, y ese forma de empaquetar el procesador eh, se llama un procesador de tipo PGA. ¿Listo? PGA. Entonces, cuando ustedes encuentren los empaquetados y vean esa partecita que dice PGA, esto significa que el procesador pues tiene esta serie de pines. Y cuando usted lo vea por fuera del procesador, pues se va a dar cuenta que esos pines existen. ¿Listo? Entonces, esa es una forma de empaquetado que se llama PGA. ¿Cómo la referencia uno por esta P? Esta P significa pin, ¿sí? P y N, y eso se refiere pues a los pines o a los contactos que vemos acá. Entonces eso lo llaman pines también. Como esto varía mmm, entre procesadores, pues hay unos que tienen una cierta cantidad de pines. Entonces no es que todos los procesadores pues tengan la misma cantidad de componentes, ¿sí? En este caso de pines, porque eso puede variar. Por ejemplo, ese que está en la foto pues es un procesador muy viejo, ¿sí? Y hay otros pues que varían de tamaño y empiezan de pronto a tener pues más cantidad de pines. Miren que este se ve un poquito más nutrido en la cantidad de pines, ¿sí? Por aquí hay otro que no es que se vea muy bien, pero este también tiene pues una cantidad bastante grande de pines, ¿sí? Pero estos al final pues terminan teniendo un empaquetado que se llama PGA. ¿Listo? Eh, ¿Cómo sería pues la cuestión aquí a la hora de colocar un empaquetado PGA? Pues que yo voy a mirar la board y cuando tratemos de la board de mañana, pues vamos a ver que la forma eh, del elemento donde va este procesador, pues lo que tiene son huequitos. Entonces esa cantidad de huequitos pues va a recibir todos estos pins, ¿sí? Por eso es que es importante tener pues la misma referencia en los dos lados, porque la cantidad de pines que tiene un procesador pues tiene que ser exactamente la misma para poder entrar en un socket. El socket es la palabra que se utiliza para el puerto donde va a ir eh, colocado este procesador, ¿sí? Esta es la parte inferior del procesador. Por delante pues no se ve nada, ¿no? Por delante es, digamos así, ¿sí? Un circuito de pronto de esta forma y pues eso no se ve absolutamente nada. En cambio por detrás pues sí ya hay una forma bastante característica de la conexión. Esa es una de las formas que aparece. La otra, vamos a ver si por aquí hay una fotico. Bueno, aquí no se ve muy bien la foto, pero, bueno, vamos a mirar a ver si la podemos aquí abrir en una sola nueva pestaña y aquí sí ya la podemos ampliar un poquito. Esperemos que no perdamos mucho la resolución. Bueno, este procesador que está aquí, aunque la tenemos de frente, este procesador ya no tiene pines, ¿sí? Ya no maneja pines. Estos procesadores cuando empezaron a cambiar, empezaron a tener contactos. Entonces, si antes veíamos un procesador por un ladito eh, y lo veíamos con una serie de pines, ¿sí? Digamos que esos son los pines, si lo estamos viendo del lado del procesador, pues ahora esto ya no se veía, ¿sí?
y lo reemplazaron por una serie de contactos. Entonces, ya esto no se veía pues con una forma de pines, sino pues realmente no es que los contactos fueran pues tan sobresalientes, pero lo voy a pintar un poquito sobresaliente. Aquí el contacto pues vendría uno, vendrían una serie de contactos eh, en la parte inferior del procesador. ¿Listo? Entonces, el sistema anterior que era el PGA se reemplazó. ¿Listo? La GA todavía funciona. ¿Sí? Esto, esto realmente significa que es una grilla, una grilla de y un arreglo, array. ¿Listo? Ese grid array, digamos que es la forma aquí como que parece una cuadrícula, que todos están como alineados eh, en una matriz, ¿sí? Y todos están pues perfectamente alineados. Eso es como la referencia de, de la G. ¿Listo? Entonces, los procesadores empezaron a cambiar, ya muchos pues no los hacían en forma de pines o no hacían la cuestión en forma de pines, sino lo hacían en una forma que mencionan aquí que se llama LGA. ¿Listo? Aquí está una fotico con la diferencia. Voy a abrirla en una pestaña. La voy a ampliar un poquito. ¿Listos? Digamos que esta es... Por Dios, abrí la ventana que no... Listo. ¿Listo? Estos son vistos de lado. El procesador que tengo aquí al lado derecho, digamos que este es el procesador y la estructura tiene una serie de pins. Entonces esta estructura pues es una PGA. Y este que es el procesador que está del lado izquierdo, pues tiene una estructura de contactos que eh, pues ya es diferente, ¿no? La altura pues por supuesto cambia y los contactos realmente no es que se vean así tan de forma sencilla. Este L pues es algo así como LAN, ¿sí? Y esta P pues acuérdense que es la parte de pin. ¿Listo? Los dos son arreglos, una grilla de arreglos o un arreglo, una matriz de bien alineadita, bien chévere. Entonces, esos son las dos, digamos, los dos empaquetados más comunes. ¿Sí? Si usted ve que un procesador es PGA, pues el socket o donde va a entrar tiene que ser PGA. Eso no hay de otra. No puede intercambiarse. ¿Listo? Fuera de otras referencias pues adicionales que hay. Esto sí ya pues es el primer indicador del tipo de procesador y el tipo de encapsulado que debe tener el procesador para que entre en el socket. ¿Listos? Bueno, las dos primeras referencias pues que uno puede buscar en el empaquetado. Mm, por aquí sí no hay. Eh, pongámosle aquí socket. Bien, por aquí hay un socket. Eh, miremos esta foto a ver qué tal. Listo. Mm, foto de un socket. Acuérdense que estos sockets van en la board, ¿sí? Estos sockets ya son propios de la board. Voy a cerrar este acá. Y esto que está aquí es un socket para un procesador PGA. ¿Listo? Aquí en la fotico pues se muestran una serie de perforaciones eh, para que entre pues cada uno de los pines que tiene el procesador. Entonces, esta es la forma que va a tener un socket dentro de mi board. Y aquí, por supuesto, voy a tener que colocar un procesador compatible. ¿Listos? En este caso, pues aquí sí alcanzamos a ver la referencia del socket. Mm, Voy a mostrarles aquí esta referencia. ¿Sí? Miren que aquí está la palabra PGA y acompañado con un número. ¿Sí? Entonces, eso es la referencia que en algún momento uno va a buscar
en el procesador, que sea un PGA 478B. ¿Listo? Que sea compatible el procesador. La cantidad de pines o la cantidad de arreglos o la cantidad de, si lo quieren ver aquí, de filas y columnas, pues eso indica también la cantidad de pines. Por eso es que pues van a encontrar procesadores con distintas cantidades de pines. Puede ser. También hay una estructura que en algún momento, si ustedes ven, todo parece pues bastante organizado, pero mm, hay una esquina que no tiene dos perforaciones. Sí, eso también es indicador que pues el procesador no debería tener esos dos pines en ese extremo, ¿sí? Porque si los tuviera, pues ahí en ese lado pues no hay donde entren esos pines y por supuesto se doblaría. Entonces ahí es donde esta referencia del socket pues también es bastante importante y diciente, ¿no? Porque aquí pues miren que aquí nos hace falta dos perforaciones para entrar a pines. Y eso pues ya es una forma eh, con que diseñaron pues el procesador, ¿sí? Una característica ya de la forma física en que diseñaron este socket. Y este socket pues es un PGA. Ojalá encontrar a uno de contactos que se viera también. Eh, Vamos a ver bueno, esperemos que este se vea bastante bien, que se deje ampliar. Listo. Se dejó ampliar bastante. Bien, este es uno de contactos. ¿Listo? Pareciera en la imagen que esto tiene pines, pero no. Esto no tiene pines. Eh, Realmente estos son pues como unos alambritos que están doblados hacia un ladito. No es que sean los pines completamente rectos como lo habíamos visto anteriormente. Pero el cambio de color. Que eran pues básicamente rectos, ¿sí? Un pin es básicamente recto. Sino que esto es un contacto. Entonces está diseñado para que el contacto, digamos que el contacto es este, que aparece aquí en la parte superior que estoy colocando de amarillo. Y pues realmente el contacto que ustedes ven aquí abajo es como un alambrito que está doblado de esta forma. ¿Listo? Digamos que aquí es la superficie. Ese alambrito pues en algún momento cuando se presione el procesador de arriba hacia abajo, pues va a ser un contacto en esta superficie del alambre. Entonces ese alambrito pues es muy delicado, es muy sensible, ¿sí? Y eso pues evita que en algún momento pues tengamos una perforación para que entre un pin. En este caso es para hacer contactos. ¿Sí? Está organizado de tal forma también en filas y columnas, si ustedes lo quieren ver aquí con esta imagen, sí, bastante organizado, es línea recta, por ejemplo aquí hay una columna única, ¿sí? Pero hay pues ciertas formas que hacen que pues esto varíe. Por ejemplo, aquí hay como una protuberancia a los lados, miren que aquí también al otro lado también existe, ¿sí? Y eso hace que el cuadrado pues no sea exactamente un cuadrado, ¿sí? Por aquí hay un ángulo en la esquina superior derecha, eso hace que tampoco sea pues un cuadrado el procesador, por aquí también hay otro ángulo, ¿no? ¿Listo? Por aquí hay una especie de entradita por este lado, en la parte superior, bueno, eso hace pues que las formas también cambien. Entonces, recuerden que no es que todos los sockets pues funcionen con todos los procesadores. Tenemos que buscar una referencia de socket que sirva pues por la forma que tienen eh, los procesadores. ¿Listo? Entonces, este socket que está ahí, eh, no le alcanzamos a ver la referencia, si la referencia va a estar en otro lado, pero todo esto es de contactos. En el procesador anterior de pines que habíamos visto, eh, bueno, miremos esta foto acá. Muchas veces los pines en esta forma de entrar, por ejemplo, de lado, ¿sí? La gente lo trataba de colocar de lado y pues alcanzaba a doblar los pines. Pues digamos que hasta cierto punto se podían desdoblar los pines. En este caso del procesador de contactos, esto sí ya desdoblar esto o evitar que de pronto se llegue a partir uno de esos filamentos que aparecen ahí o de esos alambritos que aparecen ahí, pues
supremamente delicado. ¿Listo? Esos alambritos son muy, mm, muy delicados a la hora de doblarse, y en el momento en que se doblen pues muchos se llegan hasta partir. Y si en ese momento pues no tengo contacto con el procesador y con ese punto específico del procesador, pues puede ser que ya mi socket no me sirva para nada, ¿sí? Porque pues perdió el contacto con el procesador que va encima. Y ahí es cuando esta parte se vuelve tan delicada, ¿sí? Manipular este procesador encima de este socket pues se hace de forma especial. Hay que hacerlo pues en la parte operativa, hay que hacerlo bastante de forma delicada, ¿sí? Porque pues hay muchos factores que pueden dañar estos contactos, ¿sí? Entonces por eso es que estos son de los procesadores pues un poquito más delicados a la hora de ensamblarlos, ¿sí? Se darán cuenta con la parte física cuando hagamos algún laboratorio en el SENA, que pues hay muchos sockets que están completamente mal manipulados, y pues estos pines están completamente doblados, ¿sí? Y algunos hasta rotos. Entonces esos sockets pues ya no funcionan porque los contactos pues ya no existen, ¿sí? O ya no hacen el contacto necesario. Entonces estos sockets pues sí tienen algo bastante delicado, y es la manipulación. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Bien. Los pines pues también son delicados, pero no tanto como para ir a dañar pues necesariamente un pin. ¿Listo? Este otro es otra variación. Vamos a ver si esta foto se ve como bien. Pareciera, uy, está muy pequeñito. Pareciera también uno de contactos, ¿sí? Si es que no hay uno que se vea como bien. Bueno, este sí se ve como mejor. Este procesador que está aquí pareciera de contactos, ¿sí? Pero realmente lo que tienen aquí es como unas medias esferas, ¿sí? Como la mitad de un círculo, puede ser, como un pedacito de un círculo. Entonces, si pudiéramos ver la superficie un poquito cerca del procesador de lado, pues veríamos una forma como curva eh, del procesador, ¿sí? Entonces, esto que está aquí, o estas protuberancias que ustedes ven, son como una forma curva. No es un círculo completo, pero sí es una forma curva lo que uno alcanza a ver en la superficie. Estos son especiales para soldarlos, ¿sí? O para hacer un proceso de soldado. Y entonces estos procesadores por lo general son los que vienen fijos en los componentes, ¿sí? Mismo sistema también que tienen algunos chips de soldado, pero en este caso esto sería un chip que sería el procesador. Esta forma que es única para soldado, ¿sí? Y para que quede fijo el procesador y que uno no lo pueda ni siquiera remover, si no es de soldando, se llama VGA. Entonces, también pueden encontrar procesadores que no es que aparezcan en un socket necesariamente, sino que están soldados directamente a la placa base. Y esos procesadores pues se llaman VGA, ¿sí? Entonces, si usted ve un VGA pues eh, en una board, se va a dar cuenta pues que eso no se puede retirar, que está completamente soldado, ¿sí? Y pues al soldarlo lo que hacen es unir todos estos puntos de contacto con la placa base, ¿sí? O con la board. Esta es otra forma pues también que aparece de procesadores bastante común en ciertas marcas, ¿sí? Que lo que hacen es pues soldar los procesadores directamente a la board y lo venden con todo el procesador. ¿Listos? Esa es la otra forma que aparece. Bien, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones, preguntas, dudas. ¿No? ¿Ninguna? ¿No he escrito nada en el chat? Bueno, que se me hizo el chat a todas estas. Ah, ya está. Eh, los de los portátiles son así, Jonathan, así como el PGA. Sí, puede ser como PGA. Los de contactos, digamos que no es tan común ver de contactos, es más común ver
los de pines, ¿sí? Y ya que aparezcan soldados, pues sí, realmente es que lo que aparezca soldado y el formato VGA, pues es bastante extraño encontrarlo, pero no significa que alguien no haya hecho esa soldadura y no venda una board, por ejemplo, ya con el procesador soldado, ¿sí? Eso sí puede existir. Hay marcas que hacen las board así, de esa forma. ¿Sí? Entonces, eh, eso ya depende del formato, ¿listo? Que estemos utilizando y sí, pues digamos que el más común es el PGA a la hora de los procesadores de portátil, ¿listo? Para Jonathan. Sí, esa era la parte de donde me estaba preguntando, ¿no? Del formato de los procesadores. ¿Si era eso o Jonathan? No alcancé a ver el chat. Bueno, listo. Sí, sí, esa es una de las formas que son más comunes, los PGA. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda, aclaración? Eso también pues varía, ¿no? Hay muchos modelos y muchas familias de procesadores que lo que hacen es diseñarlos para PGA, no los diseñan para LGA. Entonces usted encuentra ciertas familias de procesadores que solo están diseñados en PGA, ¿sí? Entonces es muy raro encontrarlo en otro formato eh, físico, ¿listo? Por ejemplo en contactos. En cambio hay otros que ya se volvió tan común que todos sean de contactos que ya uno pues sabe que lo va a encontrar de contactos. Casi todos son los de contactos, casi todos son eh, los de alta gama, ¿sí? Y por supuesto, por ejemplo, Intel tiene muchísimos procesadores que son de contacto, ¿sí? Entonces, ahí hicieron unas referencias más por el socket y por la referencia del, se dice LGA o PGA. Eso también es una de las cosas que uno puede mirar en eso, en todos esos artículos que donde nos estaba mostrando pues procesadores. Pues una de las cosas que puede uno a veces buscar es basado en si es PGA y LGA, ¿sí? Y pues por supuesto las referencias. Aunque eso lo vemos un poquito más por el lado de los procesadores, que esto ya pues lo ampliamos por el lado de los procesadores, de las board, perdón. ¿Listo? Y vemos pues unas características que son como propias de esas board porque pues ahí es donde están los sockets. Aunque pues también se relaciona con los procesadores. Bien, preguntas, dudas, aclaraciones, no hay problema. Bueno, listo. Entonces, si no hay más preguntas, eh, por hoy dejamos aquí. Hasta aquí. Ah, profe, una pasta térmica buena. Marcas, marcas, marcas. Eh, es que ahorita marcas no me acuerdo. Pero iremos a ver aquí una búsqueda rápida. Pasta térmica. Procesador. Ah, bueno, esa Arctic. Esa es buena. Esa que aparece como Arctic. Esa chao que tiene buenas referencias. Hay una que es propia de los fabricantes de, de disipadores de calor, que también resulta buena. Estos manes también hacen buenas pastas térmicas. Por ejemplo, esta es Coolmaster. Y Coolmaster pues es un fabricante de dispositivos de refrigeración, ventiladores, cosas así. Ese tipo de sistemas. Estas también son buenas, ¿sí? Esa Arctic también es buena. Venga a ver si veo por aquí otro, otra referencia. Bueno, hay unas que sí, bueno, hasta con el precio uno se da cuenta, ¿no? A veces, mire, por ejemplo, esta pasta térmica con Master también tiene una referencia de un valor de 49.000, ¿no? Usted encuentra tarritos de estos a 3.000 pesos allá en la 19 para electrónica, pero pues imagínese un tarrito de pasta térmica de 3.000 pesos, pues qué tan bueno era, ¿sí? Y la idea es que esa pasta pues termine disipando el calor del procesador. Entonces la idea es que sea buena, ¿sí? Y si usted compra un tarrito de 3.000 pesos, pues imagínese qué tan bueno será esa pasta térmica, ¿sí? Entonces ese es el factor de disipación de calor el que toca tener en cuenta. Sí, es más o menos, están de las baraticas. Todos esos precios de 10.000, de menos de 10.000, esos son pues realmente las más baraticas, ¿sí? Y no le digo que no disipen el calor. Sí disipan el calor, pero pues son más eficientes a la hora de disipar el calor otras pastas térmicas de marca, ¿sí? Son mucho más eficientes a la hora
de hacer la disipación de calor. Por eso es que pues usted ve que las pastas térmicas buenas casi todas son bastante caritas. Por ahí arriba de los 25, 30, 40, por ahí alrededor de esos valores. ¿Sí? Y son marcas pues reconocidas. Como le digo, esa Arctic también tiene buenas pastas térmicas. Bueno, estos también tienen pues digamos que sus niveles. No solo es el fabricante de arte que todas son buenas, sino que ellos también tienen como sus niveles de pastas térmicas, ¿no? Hay unas que están diseñadas y que ellos mismos las diseñan para que sea eh, pues mucho más eficientes que otras líneas de producción de ellos. Entonces también entre ellos pues hay variaciones en las pastas térmicas. ¿No? Pero esta Arctic también es buena. Y esa Coolmaster, hay una de color amarillo que ahorita no me acuerdo, se me escapa el nombre. Eh, a ver si la veo por aquí. No me acuerdo cómo es que se llama esa. Me acuerdo que es el empaque sí es de color amarillo, pero no. Voy a ver si por aquí en imágenes. No, no la veo por ahí. Después les cuento que se me escapa el nombre. Lo único que me acuerdo es que es de color amarillo. Venga a ver si aparece por aquí algo. No, después buscamos eso. Pero bueno, esta Artex sí, digamos que esa encuentra uno buenos precios también. Y después relativamente bueno. Lo otro es que como eso toca cambiarlo. Entonces, pues, por eso es que ahí en esas jeringas pues vienen una cantidad bastante grande. Y eso sirve para muchísimas aplicaciones. Entonces, y va a durar bastante. En cambio, pues, ese tarrito ya de 3.000 pesos que usted encuentra en un lado, eso usted lo deja destapado un ratico y ya se secó. Entonces ahí ya esas aplicaciones también son un poquito complicadas. Mejor esas jeringas también. Y pues eso le va a servir para múltiples usos, ¿no? Usted dirá, uy, esa vaina tan cara, pero es que eso le sirve para una cantidad de aplicaciones bastante grande. Y no es que se vaya a gastar en la primera aplicación. Y eso dura harto. Bien. Bueno, preguntas, dudas, aclaraciones. El cambio sí, por ahí una o dos veces al año. ¿Sí? Con un mantenimiento pues bien, bien chévere. Entonces toca hacer el cambio por ahí una o dos veces al año. ¿Listo? Bueno, bien. Mm, entonces, mañana ya empezamos a hablar sobre las board. Mañana miércoles ya empezamos a hablar, pues les voy a igual mostrar algunas marcas. También, si ustedes se imaginan la cantidad de procesadores que hay en esos listados, pues imagínense la cantidad de board que hay y aumentenla por la cantidad de fabricantes que son muchísimos. Entonces, pues las board también son muchísimas, ¿no? Nos podemos tampoco pues centrar en mirar muchísimas board. Nos toca mirar pues una, mirar qué características tiene, qué se relaciona con otros componentes y empezar a atar cabos, por lo menos entre board, procesador y memoria. Bueno, y entre disco duro que también ya hablamos de los discos duros. ¿Listo? Bueno, entonces por hoy dejamos hasta aquí y mañana nos vemos y continuamos hablando de estas board. ¿Listos? Si hace falta algo me cuentan, ¿no? De pronto de los procesadores o algo. Eric Van ya vino por ahí. Está por ahí. Que no lo veo. Quizá Jonathan. No, no lo veo. Qué pena, instructor, una pregunta. Sí, señor. Lo que sucede es sobre el tema de la pasta térmica. Ajá. ¿Cuál es el color correspondiente que tiene que uno ver la pasta? O sea, ¿cuál es el color correspondiente para que uno no termine, por ejemplo, estafado o timado? Pues realmente el color es gris. Sí, esos pastas térmicas no es que vengan así, pues comúnmente de colores, no. Se lo encuentra siempre de color gris. Por eso es que si ve estos tarros que casi todos son grises, usted se va a dar cuenta que esas pastas vienen ese, como de un color gris. Realmente, pues, digamos, para verse estafado, el lugar donde se compra,
las referencias del empaque, que venga por lo menos en un empaque, ¿sí? Va a haber tarritos que usted va a dar cuenta que uno por ningún lado le ve una marca. eh, no son marcas que uno reconoce necesariamente, ¿sí? Unas marcas que o a veces solo tienen títulos y ni siquiera tienen marca. Entonces estas presentaciones en algún momento y la referencia de las marcas, pues a veces sí le dicen a uno pues ciertos daticos que pueden ser, pues puede evitar que uno lo robe, ¿no? Con algún tipo de, de pasta térmica pues muy barata, ¿sí? Que eso es casi siempre, las más baratas eso prácticamente no tienen ni marcas. ¿Sí? Y vienen pues, eso sí vienen de color gris y bueno, vienen por ejemplo en los tarritos que le digo, son tarritos como, como de ancho por ahí de 2 monedas de 200 juntas, ¿sí? Eh, Ah, ya más o menos entendí, ese ya. ancho, o Listo. hasta un poquito menos, ¿sí? Pero pues los tarritos no es que sean, pues a mí en lo personal no me gustan los tarritos, porque lo que le digo, en algún momento se secan muy rápido y pues uno pierde un montón de pasta térmica ahí. Y pues tampoco es que sean muy eficientes. Entonces, pues para electrónica a veces sí funciona, pero ya para los computadores sí toca ser un poquito exigentes en esta parte. Ah, bueno, por aquí había, en esto que estábamos buscando pasta térmica y fotos, em, por aquí pues había una aplicación. Por ejemplo, aquí si se da cuenta hay una imagen, bueno, tratémosla de abrir en otro, ¿sí? Básicamente es como un color gris clarito, ¿sí? No es un gris oscuro, sino es un gris claro, ¿sí? Y la consistencia es como una cremita. Tampoco es esto puede salir duro porque pues no habría forma de aplicarlo realmente, ¿sí? Cuando él se va a endurecer es en el proceso de ya calentarse y volverse a enfriar. Entonces en esa parte de ese proceso de calentamiento y de enfriamiento sí se va a endurecer. Cuando usted la vea ya usada, pues va a ser prácticamente una costra que va a quedar ahí encima del procesador, ¿no? Como ya la pasta seca, ¿sí? Y pues durita. Entonces eso es lo que toca reemplazar al final, ¿sí? Y reemplazarla pues por una nueva. Ya por el uso pues también eso se termina desgastando y no van a transmitir el calor del procesador hacia el disipador de calor. Eso, por eso es que toca hacerle mantenimiento y hacer el cambio, porque eso también pues influye en que el procesador se caliente y no disipe el calor. Ah, entendido, instructor. Ah, listo, listo. Bueno, listo. Y la aplicación pues es poquita, ¿no? Aquí esto dicen casi siempre que es como el tamaño de una alverjita muy pequeñita, ¿sí? Es una gota. Y lo que hacen pues muchas veces es esparcirlo alrededor, eh, pero pues no necesariamente se tiene que esparcir. Realmente la presión del disipador de calor que viene encima hace que esto se extienda hacia los lados, ¿sí? Y pues cubra un área bastante grande. Entonces pues a simple presión del disipador de calor, eso ya se va a expandir y se va a repartir pues alrededor. Por eso es que se coloca en el centro y no se coloca pues por todas partes, ¿sí? De pronto eh, una forma de aplicación, no sé, de pronto les da por esparcirlo de esta forma, ¿no? Y al esparcirlo de esta forma, pues no, esto se va a salir por los lados y no va a funcionar. ¿Listo? Entonces por eso es que lo aplican ahí en el centro. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda? No hay problema. Bueno, listos. Entonces dejamos hasta aquí y mañana continuamos ya con el tema de las boas. ¿Listos? Bueno, juiciosos entonces y nos vemos el día de mañana. Gracias, instructor. Buenas noches. Bueno, buenas Muchas noches, que gracias. esté bien. Buenas noches. Hasta luego, Que que estén bien. estén bien. Pasa buena noche, instructor. Buenas noches, que estén bien.